Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paula Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Normatividad y Actualizaciones Legales en Riesgos Laborales, con la temática titulada Sesión 3, Control de Contratistas y Trabajadores Independientes. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, auditor interno OSHA 18001, docente universitario, que nos acompañará durante esta sesión. Doctor Palomino, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Pau, muy buenos. Feliz día para todos, en especial esta semana, la Semana Mayor. Y avanzando en esta ruta de conocimiento, nos corresponde la sesión 3, Control de Contratistas y Trabajadores Independientes. Y como es habitual, le cedemos el turno a Pau para que realice adelante el sondeo inicial. Adelante, Pau. Muchas gracias, doctor. Así es. Iniciaremos con el sondeo. Le recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo, medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe tener cobertura sobre A, trabajador dependiente, B, contratista, C, trabajadores en misión, D, todas las anteriores. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, trabajador dependiente 0%, B, contratista 0%, C, trabajadores en misión 2%, D, todas las anteriores 98%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. El costo de los exámenes preocupacionales del trabajador independiente los asume A, el contratante, B, el contratista, C, la ARL, D, la EPS. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, el contratante 26%, B, el contratista 66%, C, la ARL 6%, D, la EPS 3%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El acoso laboral puede presentarse entre A, trabajador dependiente y su empleador, B, trabajador independiente y su contratante, C, trabajador en misión y la empresa usuaria, D, todas las anteriores. En 15 segundos conocemos resultados. Estos son los resultados. A, trabajador dependiente y su empleador 9%, B, trabajador independiente y su contratante 0%, C, trabajador en misión y la empresa usuaria 0%, D, todas las anteriores 91%. Bueno, conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Jesús Palomino. Muchas gracias, Pau. Continuamos. Como es habitual, la pregunta, ¿estás observando la diapositiva de la frase? No, señor, no vemos tu presentación. Un minutito, de pronto desactivé por aquí. ¿Y ahora? Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, nos perdonan, pero esa es una de las. Muy buenos días. La frase de hoy es de un ex basquetbolista estadounidense que nos dijo, la seguridad no es cara, es inestimable. Sí, efectivamente, y tiene que ver con el tema de hoy, no debemos escatimar esfuerzos en la seguridad.
Si reducimos costos con el fin de aumentar la utilidad, estamos afectando de verdad la salud y seguridad de nuestros trabajadores. El contenido para el tema de hoy, vamos a hablar las definiciones de contratistas, trabajador independiente, hablaremos sobre los procesos de contratación, lo que se debe tener en cuenta, un aspecto importante, las empresas de servicios temporales, obviamente, un tema central, trabajador independiente, también las evaluaciones médicas, quién paga los exámenes de independiente, etcétera, obligaciones tanto del contratante como el independiente, y hemos de tener en cuenta también el acoso sexual sobre los trabajadores independientes y por último, la solidaridad que puede recaer sobre el contratante y su contratista. Los objetivos de esta charla son, uno, sensibilizar a los participantes en las obligaciones para con el sistema general de riesgos laborales. Segundo, estudiar la normatividad legal en forma general aplicable a contratistas e independientes. Y por último, contribuir al mejoramiento de los espacios de trabajo, como es habitual en cada una de nuestras charlas. Comencemos con las definiciones. ¿Qué es un contratista independiente? Desde el punto de vista laboral, vamos a centrarnos en la definición que nos trae el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que son aquellas personas naturales y jurídicas que contraten la prestación de un servicio o de una obra en favor de un tercero. Entonces veamos, cuando usted como empresa, cuando usted como contratante celebra un contrato con una firma, digamos, especialista en mantenimiento de aires acondicionados, esa firma que tiene su NIT, su razón social, y que le envía una cuadrilla de 3, 4, 5 trabajadores, ese es un contratista. Pero como es una firma, una empresa, en este caso estamos hablando de una persona jurídica. En cambio, si usted, por ejemplo, contrata a una persona para que le diseñe, le asesore, le haga unas actividades puntuales en seguridad y salud en el trabajo, o un contador para que le hagas los balances y para presentar ante la DIAN. Si esa es una persona natural, entonces un contratista, pero le vamos a llamar también trabajador independiente, porque él es un trabajador, pero no depende de usted, porque él es independiente, trabaja bajo su cuenta y riesgo. Entonces, mire que la definición nos dice que esta contratación o este servicio se hace por un precio determinado, obvio, asumiendo el contratista todos los riesgos. Si en el momento en que estamos haciendo el mantenimiento de los aires, dañamos uno de ellos, se acabó el material, el gas, los insumos, el contratista tiene que reponerlo por su cuenta y riesgo. Y además, el contratista es libre de darle órdenes a sus trabajadores. Esa es la definición, por tanto, que nos trae el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y resumimos así. Hoy la mayoría de empresas realizan o desarrollan actividades propias a través de contratistas, ya sea personas jurídicas o naturales. Y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy, los compromisos, las obligaciones y las consecuencias que puedan derivarse del mal uso de esta figura. Por tanto, hablemos de contratación. Para ello vamos a remitirnos al decreto 1072 de 2015, que como para todos es sabido, compila todos los decretos que sobre derecho laboral, sindicalismo y en especial riesgos laborales o seguridad y salud en el trabajo, se expidieron. Decreto único reglamentario del sector trabajo. Y allí, en el artículo 22461, cuando nos habla de campo de aplicación, quiere decir a quiénes aplica, a quiénes se debe brindar cobertura y ante quienes se debe implementar el sistema. Entonces nos indica en la parte final que dice que debe tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y trabajadores en misión. Entonces vean, el sistema tiene que cubrir a todas las personas que laboren en nuestra organización o que estén en las instalaciones de nuestras
organización, proveedores, visitantes, trabajadores en misión, estudiantes en práctica, etc. Por tanto, el trabajador independiente y el contratista debe tener cobertura. ¿Y eso qué significa? Verificar afiliación, verificar que tengan sus procedimientos, equipos, elementos de protección personal, brindarles capacitación, inducción, investigar sus accidentes, la cobertura del sistema en lo que corresponda. Continuando con el 1072 también nos dice que cuando se vaya a seleccionar contratista, se debe tener en cuenta dentro de los parámetros para seleccionarlo los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Esto es importante porque en la práctica estamos observando que se contratan empresas o personas y no se les exige un mínimo de el sistema de gestión. Usted no le va a pedir, por obvio, todo el sistema a un contratista. Sí, en ocasiones me han dicho, mire, esto es complicado, un momento, pero es bueno tener un manual de contratista. Es bueno exigirle desde el inicio de la contratación lo mínimo que él debe tener en su sistema de gestión, afiliaciones, capacitación a sus trabajadores, los elementos de protección personal, los procedimientos seguros de trabajo, las evaluaciones médicas ocupacionales, en fin, cuando usted vaya a seleccionar un contratista, si no es un contratista seguro, quiere decir que no está desarrollando fielmente su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de seguro también que este contratista va a tener accidentes, va a generarle daños a usted y a sus trabajadores. Por ello, el artículo 24628 señala unas obligaciones con respecto a la contratación. Yo voy a citar algunos, lo que he considerado más importante. Ya dijimos el número 1, incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección del contratista. El numeral tercero nos dice que esto es importante, verificar antes que se inicien los trabajos que esos trabajadores de los contratistas estén afiliados correctamente a la seguridad social y en especial a riesgos laborales. También nos dice que hay que informarle a trabajadores, contratistas e independientes sobre la obligación que ellos tienen, a su vez, de informarle a la empresa cuando ocurra un accidente de trabajo o se le diagnostique una enfermedad laboral. Porque recuerden, hay que investigar el accidente y obviamente hay que reportarlo en lo que sea pertinente a la correspondiente ARL. También nos señala en el numeral sexto, pues, hacer verificaciones periódicamente a los sitios de trabajo, inspecciones de seguridad, auditorías, con el fin de verificar que los contratistas estén cumpliendo con sus obligaciones. Y el parágrafo de este artículo 24628 nos dice que los contratistas y los subcontratistas deben cumplir también con todas las obligaciones que les impone el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Concluimos. Cuando se contrata una empresa contratista, no se pierde, no se deriva, no se desliga la empresa de las obligaciones de verificar y exigir cumplimiento del sistema de gestión con estas empresas. Haciendo un resumen del artículo 24628, podemos decir entonces que se debe considerar aspectos de seguridad en el trabajo en la evaluación y contratación, pero hago énfasis en que se debe verificar la afiliación a riesgos laborales de los contratistas. Y estas exigencias, si usted las cruza con los estándares mínimos, miren que el 2.91, identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios, un punto, y el 2.10.1, evaluación y selección de proveedores y contratistas, 2 puntos. Tomemos un tinto, seamos amigos. Para iniciar esta mañana. Una de las empresas contratistas importantes lo es sin lugar a duda las empresas de servicios temporales. Recordemos que usted cuando tiene personal en vacaciones o en licencia
usted llama a una empresa de servicios temporales para que le envíe durante el tiempo de las vacaciones, de la licencia, del permiso, etcétera, de las incapacidades, a una persona para que realice la actividad de ese trabajador enfermo, incapacitado o en licencia. Segundo, si usted tiene un aumento de producción, normalmente, por ejemplo, usted fabrica zapatos, calzado, tenía un número determinado y duplica la producción en 1 o 2 meses, entonces el número de trabajadores con que cuenta usted no le alcanza. Por tanto, usted contrata 5, 8, 10, tantos trabajadores adicionales para poder suplir la demanda del producto a través de empresas de servicios temporales. Veamos entonces cuáles son las obligaciones de la empresa usuaria, la empresa que contrata a la temporal. Recuerden que las empresas de servicios temporales son aquellas que envían trabajadores para desarrollar trabajos esporádicos que no deben pasar de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses, no deben durar más de 1 año. Y generalmente estos contratos son contratos por duración de la obra o labor. Y a estos trabajadores le denominamos trabajadores en misión. También se les llama trabajadores suministrados o trabajadores temporales, pero técnicamente trabajadores en misión. Por tanto, la obligación de la empresa usuaria, la empresa que recibe a este trabajador, es, primero, darle una inducción completa sobre los riesgos a los cuales se va a exponer en esa empresa. Segundo, brindarle los elementos de protección personal que requiera el puesto de trabajo. Y tercero, brindarle también los beneficios y la cobertura del sistema de gestión. Quiero compartir con ustedes un contrato entre una empresa temporal y una empresa usuaria. Me explico. Vamos a suponer que se ha requerido de una temporal el envío de unos almacenistas para una ferretería. Entonces, el contrato entre la ferretería, que es la empresa usuaria, y la empresa temporal contiene una cláusula. Todos los contratos tienen esta cláusula, palabras más, palabras menos, que dice así: la empresa usuaria se obliga a no ocupar a los trabajadores en misión en labores diferentes a aquellas para las cuales fueron enviados. Voy a reemplazar en esta cláusula empresa usuaria por la ferretería, porque es la ferretería la que solicita el envío de trabajadores en misión, pero esos trabajadores van a desarrollar labores en el almacén. Entonces, ¿cómo quedaría la cláusula en este momento? La cláusula celebrada entre la ferretería y la empresa de servicios temporales con respecto a esta obligación dice así: la ferretería se obliga a no ocupar a los almacenistas en labores diferentes a aquellas para las que fueron enviados. Esto es importante que lo recordemos permanentemente por lo siguiente. Supóngase que en la ferretería, determinado momento, hay un pedido importante de una constructora. Un pedido inmenso, varillas, cemento, agregados, pinturas, y el conductor que hace los repartos no ha llegado. El ingeniero interventor de la obra llama a la ferretería: por favor, envíeme el pedido, envíeme, mire que ya voy a fraguar la placa. Estoy hablando términos de... Ay, ustedes me entienden. Ya vamos a fundir la placa, vamos a hacer esta cosa y necesito las varillas, el cemento. Y ante la urgencia, el gerente de la ferretería, el administrador de la ferretería, sabiendo que es un cliente importante, le pide el favor al muchacho temporal que está en el almacén. A propósito, este muchacho sabe conducir, obviamente. Pero recuerden, él fue enviado al almacén para trabajar ¿en qué? Como almacenista. Sin embargo, lo envían a transportar un material, y pensemos para el ejercicio que conduciendo el camión o el vehículo de la ferretería se accidenta y muere. Ay, caramba, pero apenas estamos comenzando el día y ya estamos hablando de muertos. Sí, porque ese es el peligro que nos puede pasar. La pregunta: ¿quién paga este muerto? ¿La ferretería? ¿La empresa de servicio temporal?
¿La ARL de la ferretería o la ARL de la empresa de servicio temporal o nadie paga el muerto? Respuesta, la ferretería. ¿Por qué? Porque violó el contrato con la temporal. Porque allí dice clarísimo, no se pueden utilizar los muchachos temporales para labores diferentes a las que fueron contratados. Y este muchacho que salió a llevar un pedido, a hacer una entrega, era almacenista. Él no fue contratado como conductor. Por tanto, si vamos a reclamarle a la ARL, dice la ARL, yo te cubro, obvio, siempre y cuando la persona esté desarrollando actividades de almacenista, porque él fue contratado como almacenista, pero usted lo envió a llevar un pedido, lo convirtió o lo contrató como mensajero o como conductor y ese cargo yo no lo estoy cubriendo. Por tanto, queridos amigos, prevencionistas, estudiantes, tengan en cuenta esta cláusula. Revisen si en su empresa tienen contratados empresas de servicios temporales, trabajadores en misión, verifiquen, revisen los contratos, hablen con su líder SST, hablen con el jurídico de la empresa y hablen obviamente con los jefes de esos trabajadores para que no les incluyan, no les ordenen labores diferentes para las que fueron contratados. Continuamos entonces. Entremos, ya hemos hablado de contratista, ahora hablemos del trabajador independiente. Pero primero veamos la diferencia entre trabajador dependiente e independiente. El trabajador dependiente es aquel que tiene un contrato de trabajo con la empresa, cumple horarios, le imparten órdenes, perdón, un títico, le imparten órdenes. Cuando comete una falta lo sancionan, lo despiden, tiene derecho a prestaciones sociales, vacaciones, trabajador dependiente. En cambio, el independiente no tiene contrato de trabajo. Se vincula a través de un contrato de prestación de servicio. No debe cumplir órdenes porque él es independiente. Debe llevar sus propias herramientas. No debe cumplir horario. Y el trabajador independiente lo podemos dividir en independiente por cuenta propia e independiente por contrato de prestación de servicio. El independiente por cuenta propia es aquella persona que no trabaja para nadie, el que vende periódicos, el que vende tinto, que vende frutas, el taxista con su propio vehículo y el otro independiente, contrato por prestación de servicio, el que se vincula, ahora sí, mediante una orden de prestación de servicio o un contrato de prestación de servicio. Generalmente este segundo independiente es el que se vincula a una empresa y por ello, hablando de independiente, veamos quiénes deben afiliarse a riesgos laborales. Para ello, revisemos el decreto 1295 de 1994, que en el artículo 13 nos dice que de manera obligatoria los independientes que tengan un contrato superior a un mes con su empresa contratante, en donde se indiquen las situaciones de tiempo, modo, lugar, quiere decir, va a trabajar 5 meses, 4 meses, va a ir 3 días a la semana, dónde va a realizar la actividad y a qué se dedica. Este es el trabajador independiente de afiliación obligatoria. Hay que afiliarlo. Y también se debe afiliar los independientes que trabajen para empresas clase 4 y 5, que son las consideradas empresas de alto riesgo, no importando si trabajan 1, 2, 3 o 4 días. Mire que el primero debe trabajar un mes o más, superior a un mes. En cambio, este segundo trabajador independiente es el que trabaja para empresas de alto riesgo, clase 4 y 5, y allí sí no importa si trabaja 2 días, 5 días, un mes, 10 meses, es obligatorio. Y ya sabemos que de manera voluntaria, aquellos independientes, los vendedores, los informales, pues ellos, si desean, se pueden afiliar o no. ¿Quién afilia al independiente?
y lo estamos haciendo mal. El decreto 1072-2015, el artículo 224, 225 dice que debe afiliarlo el contratante, no el propio independiente. Revisen entonces, revisen. La brevedad del tiempo no me va a permitir hacer mayores análisis, pero digo que lo estamos haciendo mal porque la mayoría de empresas, cuando contratan a un independiente, no lo afilian a riesgos laborales. Simplemente le dicen, afíliate, y cuando te vayamos a pagar, presenta tu seguridad social. La obligación es del contratante. Miren que al final del artículo dice, el incumplimiento de esta obligación hará responsable al contratante de las prestaciones económicas y asistenciales a que haya lugar. ¿Qué pasa? Si usted contrata a una persona por unos honorarios de 5 millones de pesos al mes, tenga por seguro que esta persona se va a afiliar por salario mínimo. Recuerde que el independiente debe pagar sobre el 40% del contrato. Por tanto, 5 por 4 son 2 millones de pesos. Lo más probable es que él se afilie por salario mínimo, que es inferior a 2 millones de pesos. Ahora, elevemos la apuesta. Contrató un independiente por 8 millones de pesos al mes, honorarios. 8 por 4, 3.200.000 pesos. La base para afiliarse. Lo más probable es que él le presente a usted una afiliación de salario mínimo. Si llegara a accidentarse, la ARL sobre qué monto le paga, cuál es el IBC que se mantuvo, no fue el 40% de 8 millones, sino fue salario mínimo. Por tanto, al liquidarle, IBL le pagará sobre el salario mínimo y la empresa tendrá que cubrir la diferencia. ¿Por qué? Porque no lo afilió correctamente. También nos señala el decreto 1072 en el 224.229 que si este independiente trabaja para varias empresas, tiene varios contratos, debe afiliarse y pagar por la totalidad de los contratos. Entonces, mire, cuando usted no lo afilia y él le presenta una afiliación, esa misma afiliación de salario mínimo la utiliza para el hotel donde presta servicio en la mañana, para la clínica donde presta servicio en la noche, para el taller donde presta servicio el fin de semana. Tiene 3 contratos y lo más probable es que tenga una sola afiliación. Por eso, en el momento en que él se accidente, si la cobertura no tiene cobertura, por eso dice el artículo anterior, el contratante asume todas las obligaciones prestacionales y asistenciales. Y lógicamente, el contratista, trabajador independiente, se afiliará a una sola ARL, la que él escoja. Entonces, él tiene que informarle, como lo dice el artículo, a cada una de las empresas, mire, yo estoy con positiva, afílieme con positiva, porque debe tener una sola ARL. ¿Y cómo debe cotizar el independiente? Cotiza sobre el mayor riesgo. En mi caso, abogado, docente, asesor, soy clase 1. Yo debo cotizar clase 1. Pero si me contrata una mina, que es clase 5, y voy a prestar una asesoría a esa mina, yo debo, en este caso sí, cotizar sobre clase 5, porque me voy a exponer al riesgo de la mina. Lo contrario, un electricista, me imagino que es clase 4 o clase 5, va a prestar un servicio, una asesoría, unos trabajos, contratos de prestación de servicios en un almacén de telas que es clase 1, entonces el mayor riesgo es el del electricista. Por tanto, él debe pagar porque lo paga él. ¿Quién paga la cotización? El independiente, es su propio empleador. Entonces la cotización se hace sobre la mayor clase de riesgo, ya sea del centro de trabajo donde realiza la labor o el propio, en este caso electricista, de la actividad realizada. Ya dijimos, por tanto, que si lo afilia el contratante paga. Sí, paga. Es como si le hiciera un préstamo, pero al final, cuando le va a pagar sus honorarios, le dice, yo te pagué pensión, te pagué salud y te pagué riesgos laborales por un total de tanto, aquí te descuento. Con excepción, obviamente, si es la empresa clase 4 o 5, que está obligado a asumir el pago la empresa contratante.
tratante. Ya dijimos, por tanto, que se debe verificar la afiliación de los trabajadores independientes, los proveedores, antes de que se inicien los trabajos, y es por ello que ya ustedes saben, mantengo una lucha frontal permanentemente. Insisto que estas contrataciones que se hacen a través de los avisos colocados en los postes son contrataciones irregulares. En la experiencia como abogado y asesor de empresa, son varias las ocasiones en que hemos atendido eventos mortales, ha fallecido un contratista, y cuando solicitamos obviamente la cobertura de su empresa, de su ARL, la respuesta casi siempre es la misma: el señor no está afiliado con nosotros, o lo afiliaron y lo retiraron, o está afiliado en clase 1 y resulta que él está trabajando como contratista en clase 5. Por tanto, verifiquen en la página del Ministerio de Salud, que aquí le estoy presentando, a corte de septiembre de 2024, las únicas 14 agrupadoras a nivel nacional autorizadas para afiliar trabajadores independientes. O si no, también lo pueden hacer a través de esta plataforma, aportes en línea, azopagos, etcétera. Yo las estoy utilizando. En algún momento utilicé también Banco Comeva, en fin, Confamar, creo que también. En fin, verifíquenlo. Pero no permitan que el independiente se afilie a través de esta agrupadora de poste, porque si le ocurriese algo, un evento mortal, la ARL no lo pagará. Entonces tendrá que asumir el pago la empresa que lo contrató. Uno de los inconvenientes que se está presentando en la actualidad es que con aquellos independientes que trabajan menos de un mes, que trabajan por días y que ganan, digamos, hasta un salario mínimo. Usted contrata a un muchacho para que le haga alguna revisión a sus equipos de computación, se demora un día o 2 días y usted le paga 300, 400, 500, 600 mil pesos, lo que ustedes hayan pactado, obviamente menos de un salario mínimo. Como no es un trabajador dependiente, sino independiente, si usted le exige afiliación, recuerden que pensión, salud y riesgos laborales puede tener un costo cercano o superior a los 300.000 pesos dependiendo la clase de riesgo. Si usted le va a pagar 500, 600, el muchacho le dice, oiga, pero yo me voy a gastar 300 y tanto. No aguanta, como dicen los pelados, no aguanta. Si la reforma pensional no se cae, porque recuerde que está siendo demandada o ha sido demandada, a partir del 1 de julio, los independientes, trabajadores independientes, podrán cotizar a riesgos laborales por días o por semanas. Entonces, miren que van a cotizar a pensión y a riesgos laborales por días o por semana, significando ello que si es independiente, trabaja 4 días, pagará entonces una semana de pensión y una semana de riesgos laborales. Mire, ese es un ahorro inmenso. Ya no va a pagar 300 y tanto, terminaría pagando 100 y pico. Y recuerde que riesgos laborales se paga el mes completo, pero en este caso, pues, la suma son 7.000, 8.000, 10.000 pesos, pero en pensión va a pagar entonces por semana. Si trabaja 8, 9, 10 días, pagaría 2 semanas, o sea, la mitad de la cotización mensual. Repito, si no se cae la reforma pensional, si no es declarada inexequible, a partir de julio, los independientes podrán cotizar en pensiones por semanas. Y la mayoría de ellos están con el SISBEN. Entonces, pues es una manera de ayudar, de facilitar la contratación de independientes. Con respecto a las evaluaciones médicas ocupacionales, aquí les dejo un cuadro comparativo entre el artículo 11 de la resolución 2346, que nos dice que para el trabajador dependiente, nuestro trabajador propio, obviamente la totalidad de las evaluaciones médicas están a cargo del empleador. Pero en el caso del trabajador independiente,
El decreto 1072-2015, en el artículo 224-2218, nos dice que el costo de los exámenes preocupacionales los asume el contratista. Mire que hay un cambio, no hablamos de examen de ingreso, sino examen preocupacional. ¿Por qué? Porque es que el contratista no ingresa a ninguna empresa. Es que él no ingresa porque él no tiene un contrato de trabajo. El que ingresa es el trabajador dependiente. Es un contrato preocupacional. Quiere decir, antes que te ocupes, y estos exámenes los asume el contratista. Este examen tiene una validez de 3 años y le sirve el mismo examen para la totalidad de los contratos que pueda tener ese contratista. Pero en cambio, los periódicos, si ya es contratado por usted, obviamente el examen periódico es muy propio de la empresa donde está desarrollando la labor el independiente. Los periódicos sí son asumidos por el contratante. Y también nos dice el artículo 224-2218 del 1072 que si este trabajador independiente queda cesante por más de 6 meses, quiere decir durante 6 meses o más continuos, no tiene contrato de prestación de servicio, entonces tiene que volver a hacer nuevo examen. Quiere decir que si está permanentemente trabajando durante los 3 años, el examen le sirve para los 3 años. Si tuvo una para, un cese de actividades de más de 6 meses, nuevamente debe hacer el examen preocupacional. Hablemos a continuación de las obligaciones del contratante con respecto a los trabajadores independientes. Para ello vamos a apoyarnos en el artículo 2242-2215 del 1072 que tuvo una modificación en el año 2020, recuerden, el año de la pandemia. Allí en forma global nos dice, 1, hay que reportar a la ARL los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los trabajadores independientes. Igualmente, numeral 2, hay que investigar esos incidentes y accidentes, realizar actividades de promoción y prevención, incluir, ya se dijo, a los trabajadores independientes en el sistema de gestión. Quinto, permitir a los independientes que asistan a las capacitaciones que organiza el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sexto, el contratante debe verificar en cualquier momento que el independiente esté cumpliendo con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Hay que informar a los contratistas sobre los aportes que se efectúan a riesgos laborales en las clases 4 y 5, porque ese aporte lo hace es la empresa y lo paga la empresa. En fin, y hay algo nuevo que obviamente yo sé que a ustedes les está afectando. La modificación en el año 2020 por el artículo 4 del decreto 676 es la siguiente. Indica en el numeral 9, esta es la modificación, que se deben suministrar los elementos de protección personal a los trabajadores independientes. Anteriormente, pues cada independiente llevaba sus elementos. Hoy hay que suministrárselos. Veamos, por tanto, las obligaciones del contratista. 1. Procurar cuidado integral de su salud, eso es lógico. El número 2, derogado, era la obligación de llevar sus propios elementos de protección personal. No, hoy los elementos de protección personal de trabajador independiente los entrega y asume el contratante. Por eso ese numeral 2 quedó derogado. 3. Debe informarle el contratista a su contratante cuando le ocurre un accidente de trabajo, le diagnostica una enfermedad laboral, debe participar en las actividades que la empresa lo invite de capacitación, en especial las del comité paritario. Quinto, cumplir con las normas, lógicamente, del sistema de gestión. Y nos dice el numeral sexto, informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato. Además, el contratante debe incluir en sus estadísticas de accidentalidad a los independientes. Detengámonos un minuto. Este punto puede plantear el siguiente problema. Usted tiene una nómina, lo más probable es fija durante el año de 20, 30, 40 trabajadores, pero posiblemente tenga cada mes variaciones en el ingreso de independiente. En algún momento tendrá 10 trabajadores independientes, otro mes tendrá ninguno, el siguiente mes tendrás 40, en fin. Sus estadísticas estarán muy inconformes
Por ello, nuestra sugerencia es que tenga sus estadísticas de sus trabajadores propios, la de la empresa, y anexo tenga unas estadísticas de independientes y combinadas con sus trabajadores para que usted pueda saber efectivamente la accidentalidad de sus trabajadores, la de los independientes y si quiere tener un consolidado dependientes y dependientes. Y también el 1072 impone una obligación, informarle a los contratistas el desarrollo de todas las etapas del sistema de gestión. Hay que irle informando qué estamos haciendo, qué tenemos nuevo en el sistema de gestión, no solamente a los trabajadores propios, no solamente al COPAS, también a los contratistas. En cuanto al acoso sexual y el trabajador independiente, recordemos que la Ley 2365 del año pasado señala que también el independiente puede ser objeto de acoso sexual, además de los estudiantes, SENA y demás estudiantes, practicantes. Y esa es una diferencia con el acoso laboral. Mientras el acoso laboral solamente se da con el trabajador dependiente, debe haber una relación de trabajo, el acoso sexual puede aplicar no solamente al trabajador propio, sino al trabajador independiente y también a los estudiantes y cualquier tipo de contratista. Y por último, si en las empresas llegase a presentarse una situación o una queja por acoso sexual, no importa si es trabajador propio o independiente, la empresa debe hacer campañas de concientización a sus trabajadores de manera inmediata porque el acosador puede estar allí. Este tema lo vamos a ampliar en la siguiente sesión que será exclusiva para hablar de acoso sexual. Esta es la tercera, la cuarta sesión. Solidaridad. Un tema que debe llamarnos la atención es qué pasa si uno de nuestros contratistas hace un daño, causa un accidente. Bueno, el artículo 34 que veníamos conversando nos dijo, habrá solidaridad entre contratante y contratista cuando la labor que realice el contratista sea propia de la actividad económica de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo una panadería, yo elaboro pudines, ponqués, panes, y si contrato un grupo de personas para que me hagan los pastillajes, la decoración de los pudines, obviamente seré solidario con ellos en caso que le ocurra un accidente o si su patrón, su empleador del contratista no le paga o no le asume alguna prestación económica por causa de un accidente o salarios, etc. Entonces decimos, habrá solidaridad cuando el contratista desarrolla actividades propias del contratante. Sin embargo, la sugerencia es cuiden, verifiquen permanentemente, estén pendientes de los trabajos de los contratistas, porque la Corte ha ido cambiando un tanto y hoy la solidaridad puede aplicarse de todas las personas. Además, hay dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta con trabajo de alto riesgo, trabajo en altura y trabajo en caldera. Con respecto a trabajo en altura, la resolución 4272 de 2021, que es la norma que tiene que ver con trabajos seguros en altura, en el artículo 61 dice, literal K, que el empleador será solidario en los accidentes que se lleguen a ocasionar por la no implementación de la medida descrita por parte de sus contratistas. Entonces, mire que ya hay una solidaridad con el contratista en caso de que éste realice actividades peligrosas y cause un accidente por remisión del artículo 61, literal K. Y parecido, casi igual, nos dice la resolución 1857-2024, que tiene que ver con trabajos en calderas, cuando en el artículo 12, numeral 10, dice que el empleador será solidariamente responsable frente a los accidentes o enfermedades laborales que se llegaren a ocasionar por la no implementación de las medidas descritas por parte de sus trabajadores, trabajadoras y contratistas. Copió casi que literal lo de trabajo en altura. Entonces concluimos.
tanto en altura como en calderas, el empleador, el contratante, será solidario con el contratista, quiere decir, pagará, asumirá los daños que le hagan sus trabajadores contratistas. Por ello, control, permisos de trabajo, verificación, auditoría. Acá les dejo un cuadro comparativo entre trabajador dependiente e independiente. Por ejemplo, miren que el trabajador dependiente, el contrato puede ser verbal o escrito, el independiente debe ser escrito. La actividad del dependiente debe ser personal, el independiente puede enviar a un primo, a un tercero. ¿Hay subordinación en el dependiente? Claro que sí. En cambio, no la hay en el independiente. Al dependiente se le pagan salarios, al independiente honorario. Los elementos de protección personal en el independiente los suministra el empleador, en el independiente el contratante. Equipos y herramientas para realizar la labor las entrega el empleador a su trabajador, el independiente debe llevarla. Los riesgos, los daños, ¿quién los asume? En el caso del dependiente, el empleador, el contratista los asume él. Uniforme, usted le entrega uniforme a su trabajador dependiente, al independiente, por aquello de mantener la imagen corporativa, pero hay que decir contratista. Entonces el contratista debe llevar su uniforme, pero generalmente lo entrega. Pago afiliación a seguridad social, a riesgos laborales. El independiente, si es clase 4 o 5, lo asume el contratante. Ya hablamos de uniforme. Actividad cotidiana inherente al desarrollo del objeto social de la empresa. El trabajador independiente sí, el independiente no. El independiente debe hacer labores diferentes a las misiones de la empresa. El trabajador puede ceder el contrato, decir, yo me voy, pero le dejo mi contrato a mi hermano. No, en cambio el independiente sí, si se ha pactado. ¿El trabajador dependiente puede pactar exclusividad? Sí, claro que sí. El independiente no, un independiente es libre. Y por último, pago de prestaciones sociales en el dependiente. Claro que sí, en el independiente no. Todo este tema, pues obviamente puede ser consultado en Posipedia principalmente. Allí van a encontrar videos, artículos, cartillas, y en las páginas web de Presidencia, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, en la imprenta, porque como son temas jurídicos, legales, estas son las principales. Creo, Pao, que llegó el momento. Si tenemos por allí algunas preguntas, adelante, por favor. Sí, señor. Tenemos unas preguntas. Bueno, la primera la realiza Gabriel Andrade. Dice, si un trabajador enviado por una temporal sufre un accidente, ¿quién responde? ¿El contratista o la temporal? Muchas gracias. Sí, todo depende. Porque dijimos, el trabajador temporal no puede ser, no se le puede señalar trabajo diferente. Ahora, si el temporal se accidenta cumpliendo la misión, en el caso del ejemplo que dijimos, almacén, obviamente la ARL responde y no debiera haber responsabilidad de la empresa contratista. Pero si el trabajador se accidenta, como el ejemplo que dijimos, llevando unos materiales de una ferretería y él no era conductor, sino almacenista, entonces la ARL, ¿cuál ARL va a responder? Prácticamente ninguna. Porque cuando él se accidentó desarrollando trabajo de conducción, de mensajería. No estaba afiliado a la ARL. Dijo la Corte, nació un contrato de trabajo. Entonces, íntegramente asume el contratista. Gracias por la pregunta, Gabriel, porque nos permitiste refrescar la inquietud. Gracias, Pau. Doctor, muchas gracias. Bueno, esta la realiza. ¿Debo afiliar a los empleados temporales a mi ARL? Gracias. No, los temporales los afilia la temporal. Los temporales los afilia la temporal, porque la temporal es la verdadera empleadora. Entonces, el contratista afilia a sus trabajadores independientes, pero es que el trabajador temporal no es un independiente, él depende de la temporal. Por tanto, su empleador es la empresa Servicios Temporales. Ella es quien lo afilia. Listo, perfecto, doctor. Y tenemos esta otra. Dice, buen día. La empresa donde laboro es administrativa.
pero todo el personal debe estar disponible para realizar cualquier actividad, cargar cajas, carpas, sillas, en la ciudad y fuera de ella. ¿Esto está bien? La pregunta es, ¿por qué si ocurre un accidente realizando estas actividades de la empresa, pero fuera de las instalaciones de la misma? Muchas gracias. No, en este caso hay que, si ocurre un accidente, que esperemos que no pase, gracias, hay que estar atento a la definición del accidente de trabajo. Recordemos ley 1562, artículo 3. Será accidente de trabajo el que ocurra fuera de las instalaciones de la empresa o fuera del horario, siempre que se esté cumpliendo con una orden del empleador. Sí, usted lo acaba de decir, están disponibles, pero hay que hacer un trabajo, una labor fuera de la empresa. Si se eh, accidenta realizando esa labor, y también hay que verificar dirigiéndose hacia la otra empresa, entonces puede considerarse accidente de trabajo. Obviamente cada caso es puntual, pero en términos generales, lo que ocurra por fuera de la hora de trabajo, de la jornada y de la empresa, siempre que actúe por cuenta del empleador, que sea una orden del empleador, será accidente de trabajo. Gracias. Listo, doctor. Esta última la realiza José Albeiro, quien reporta el accidente de trabajo de un contratista. Muchas gracias. Debe reportarlo el contratista, obviamente, porque él es su empleador, pero también lo debe reportar la empresa contratante. Recuerde cuando verificamos en el decreto 1072, por ello la importancia, gracias José, que el contratista le informe a su contratante. Recuerde que también dijimos, debe llevarlo a las estadísticas. Entonces, cada vez que hagamos capacitación a nuestros contratistas, debemos recordarle. Por tanto, el contratista reporta a su ARL, pero la empresa contratante investiga y también hace el reporte. Al final, los dos informes se van a encontrar. Gracias, muy amable. Listo, perfecto, doctor. Finalizamos así las preguntas. Iniciamos con nuestro sondeo final. Perfecto. Primera pregunta. ¿El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe tener cobertura sobre A, trabajador dependiente, B, contratista, C, trabajadores en misión, D, todas las anteriores? 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, trabajador dependiente 0%, B, contratista 0%, C, trabajadores en misión 2%, D, todas las anteriores 98%, doctor. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Excelente, excelente. La respuesta es todos. Y que había obtenido un 98% y obviamente repitió el 98%. Excelente. La respuesta es todos. Listo, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El costo de los exámenes preocupacionales del trabajador independiente los asume A, el contratante, B, el contratista, C, la ARL, D, la EPS. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, el contratante 29%, B, el contratista 68%, C, la ARL 1%, D, la EPS 1%. Doctor, esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue? No fue bien porque aquí la respuesta es la B. El contratista debe asumir, como se señaló, el valor de los exámenes preocupacionales, que había obtenido un 66% y subió ligeramente al 68%. Entonces la respuesta es la B. Los exámenes preocupacionales los paga el trabajador independiente. Listo, doctor. Muchas gracias. Continuamos. Tercera y última pregunta. El acoso laboral puede presentarse entre A, trabajador dependiente y su empleador. B, trabajador independiente y su contratante. C, trabajador en misión y la empresa usuaria. D, todas las anteriores. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A, trabajador dependiente y su empleador, 10%. B, trabajador independiente y su contratante, 0%. C, trabajador en misión y la empresa usuaria, 0%. D, todas las anteriores, 90%. Doctor, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Un poquito mal.
De pronto, vamos a aclarar. Recuerden que la pregunta fue sobre acoso laboral. Y el acoso laboral, como se dijo, solamente ocurre cuando hay una relación de trabajo. Y en las preguntas, quien tiene relación de trabajo es el dependiente y su empleador. Las demás no había relación de trabajo, por tanto la respuesta era la A, que obtuvo apenas el 10%, porque todos se fueron a la última. Entonces la respuesta era la A, solamente es trabajador dependiente y su empleador. Hay que revisar ese punto. Muchas gracias, Pau. Yo creo que muy amable, y la próxima sesión sí será sobre acoso sexual y allí nos vemos. Continúa, Pau. Listo, doctor Palomino, muchas gracias a ti por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. En esta oportunidad tenemos una invitación para los habitantes del departamento de Caldas para que participen de nuestro cuarto Congreso Nacional en Cultura para la Transformación Empresarial que vamos a realizar en Manizales el día jueves 24 de abril. Estaremos en el Hotel Termales del Otoño de 8 a 5 de la tarde. Escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción y participar. Continuamos con esta invitación para los habitantes de Bogotá y sus alrededores. Para que participen en nuestra acción educativa de familias seguras, este es un evento en el cual pueden participar con su núcleo familiar. Estaremos en el Centro Social de Agentes Patrulleros el sábado 26 de abril en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Escaneando el código QR que aparece en pantalla pueden realizar la inscripción y participar. Estas acciones educativas no tienen costo, son certificadas para afiliados, así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. Lo que más me llamó la atención de venir aquí fue la dinámica, el aporte que nos brindaron. Me da una retroalimentación de adquirir nuevos conocimientos y a conocer las actualizaciones de los decretos y las resoluciones que son lo que aporta mi carrera, que es técnico profesional en seguridad industrial. Para mí ha sido de mucho enriquecimiento, ya que hemos adquirido aquí, como por ejemplo el manejo de la lista, me va a servir para poder gestionar de manera más enriquecedor mi sistema de gestión. Sin duda, uno de los temas más relevantes para mi concepción ha sido en la transformación digital, las herramientas que nos permite Positiva para simplificar nuestro trabajo. Si bien la transformación digital no es un cuento, es una realidad, y Positiva la viene implementando para que sus empresas y nuestra empresa pueda trabajar al ritmo de un solo clic, que tengamos información oportuna y que el riesgo sea mitigado a través del conocimiento digital. Con ella tenemos a InVivo, que es una oportunidad para que todos los trabajadores de nuestra empresa puedan acceder a asesorías personalizadas de manera digital. Tenemos a Alista a tu alcance, que es una herramienta importantísima. Contaremos además también con el consultor digital, que es una oportunidad para que todas nuestras empresas puedan consultar aquellas normas que pueden impactar de alguna manera en el desarrollo de sus actividades. Y la experiencia en este simulador fue única, de verdad que siente uno que sí es necesario conocer, saber y enriquecedor. Y muchas gracias por permitirle a La Guajira acceder a estas tecnologías y en estos tiempos que tanto se necesitan.
Colombia, potencia de la vida.